Vamos a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero hablarle en este momento de la vida del servidor. La vida del servidor. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, muchos llaman esta parte el atalaya, el vigilante, el observador de Dios. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, cómete este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo: quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel. No te estoy enviando a países donde se hablan idiomas desconocidos para ti. Pero si lo hiciera, la gente de esos países te harían caso. En cambio, los israelitas, a pesar de que hablan tu idioma, son tan necios y rebeldes que te van a ignorar, como me han ignorado a mí. Sin embargo, yo haré que seas tan terco como ellos, y mientras menos caso te hagan, más insistirás tú en que te escuchen. Te haré más duro que los diamantes y las piedras. Así que no te espantes ni le tengas miedo, por más rebeldes que sean. Dios también me dijo: apréndete de memoria todo lo que te voy a decir. Repítelo al pie de la letra. Ve al lugar donde está prisionero el pueblo y dales este mensaje. Si te hacen caso, bien. Si no, también. Cuando el esplendor de Dios comenzó a retirarse de donde estaba, escuché un ruido muy fuerte, como el terremoto. Lo hacían seres extraños, sus alas al tocarse unas con otras, las ruedas que estaban a su lado. Y pude oír de alguien que alguien decía con voz muy fuerte: bendito sea en su templo nuestro gran Dios. Bendito sea en su templo nuestro gran Dios. Amén. Entonces algo dentro de mí me hizo levantarme y me sacó de allí, como si Dios me hubiera tomado fuertemente de la mano. Yo estaba muy molesto y enojado. De pronto me vi en Tel Aviv, que está a orillas del río Quebar. En esa ciudad estaban los israelitas que habían sido sacados de su país, y allí me quedé entre ellos 7 días sin saber qué hacer y sin saber qué decir. Pasados los 7 días, Dios me dijo: Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante. Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir a causa de su mala conducta y tú no le adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo la pongo en peligro de muerte y tú no le adviertes, morirá por causa de su pecado y no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes. Pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Y vamos a leer estos versículos. Yo me quedé ahí, Dios me hizo sentir su poder, etcétera. Y en el 24 dice: y algo me hizo levantar y me dijo: ve a tu casa, quédate allí encerrado, debes saber que te van a atar y no podrás caminar libremente entre la gente. Como los israelitas son rebeldes, voy a hacer que quedes mudo. La lengua se te pegará al paladar y no podrás reprenderlos. Volverás a hablar cuando yo lo decida y entonces le dirás de mi mensaje. Unos te harán caso y otros no. Pues bien, el que quiera oír, que oiga, y el que no quiere oír, que no oiga. Amén y amén a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este texto se llama el atalaya. Recuerdo esta palabra, este versículo,
cuando tenía aproximadamente unos 15 o 16 años, tal vez 17, y estábamos yendo para la ciudad de Colón, en Entre Ríos. Íbamos en un colectivo, en una brigada evangelística. Íbamos a evangelizar aquel lugar en Colón, junto al río Uruguay, creo que es donde está la ciudad de Colón. Y recuerdo en el colectivo, en el viaje, íbamos ahí compartiendo, algunos jóvenes, adolescentes, y unos cuantos. Y Walter, un muchacho que estaba ahí al lado, hace muchos años que no lo veo, me dijo: nosotros somos responsables de llevar la palabra. Y leyó por primera vez en mi vida, descubrí Ezequiel capítulo 3, que dice que somos responsables. Y yo me tomé en serio, como me tomo siempre en serio la palabra de Dios. Y veo que muchos cristianos no se lo toman en serio, y me cuesta entenderlo. Pero mi obligación o mi punto de vista como siervo de Dios, como cristiano, como todos los cristianos, es advertirle y decirle que nosotros somos responsables. El vecino que está a tu derecha, a tu izquierda, si se pierde, se perderá por su pecado, dice la palabra. Pero el culpable, el responsable, aquí dice la palabra culpable, seremos nosotros, porque nunca le advertimos. Hay personas que prefieren cuidar su reputación, su imagen, porque el religioso tiene una mala imagen para muchos. Es más importante ser científico, es más importante ser profesional, capacitado, tener dinero o cualquier otra cosa que en esta sociedad se busca, estatus, dinero, reconocimiento social, fama, etcétera, antes que tener un mensaje religioso. Pero delante del Señor ninguno se va a poder esconder, ninguno de nosotros somos responsables de hablarle a todos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y si no lo hicimos hasta ahora, tenemos que hacerlo. ¿A cuántas veces tenemos a personas delante de nosotros durante uno o dos o varios años y jamás le hemos hablado de Jesucristo? Y ser buenos no lo salva, y decirle cosas lindas no lo salva. Lo único que lo salva es si conocen, reconocen, entienden el mensaje de Jesucristo y lo aceptan. Por supuesto, nosotros no lo podemos convencer, el que convence es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero los culpables de que la persona no se haya arrepentido, en el caso de que haya tenido la única oportunidad, somos nosotros. Porque donde estamos para ser sal y luz. Amén. Y amén de todo esto, el servidor, la vida del servidor, es una vida difícil. Yo estaba leyendo aquí Ezequiel y estaba mirando la vida de los servidores de Dios, y se los llama a los profetas del Antiguo Testamento los fieles servidores. Por ejemplo, en Isaías se habla del fiel servidor, está hablando del profeta, también está hablando de Jesús, que también es profeta. Así que es un anticipo. Cuando se le habla a Isaías, también se le está hablando al profeta Jesucristo, al profeta Ezequiel, servidor del Señor, al profeta Jeremías, servidor del Señor, al profeta Elías, servidor del Señor, a los profetas, los servidores del Señor. Los profetas son servidores del Señor que tienen momentos o situaciones difíciles en su vida. Yo veo aquí en Ezequiel algunas características de Jesús, como si fuese un tipo de Jesús, porque dice que el Espíritu Santo lo guía, como guió a Jesucristo el Espíritu Santo. Veía la gloria del Señor, dice que vio el esplendor de la gloria del Señor, versículo 12 que leímos, vio la gloria del Señor, veía los ángeles, los querubines, la gloria del Señor como Jesucristo, veía la gloria del Señor aún en la propia cruz, vio la gloria del Señor, como la vio también Esteban, personas que vieron la gloria del Señor, guiados por el Espíritu Santo, tomado cautivo, tomado prisionero injustamente, como Jesús fue tomado cautivo, y lo apedrearon, y lo escupieron, y lo ataron, hasta que lo crucificaron, tomado prisionero injustamente. Quedó solo. Ezequiel
lo único que tenía era su esposa, y el texto nos habla en el libro de Ezequiel que repentinamente muere su esposa, y Dios le dice, ni siquiera podés hacer luto, ni siquiera llorar por ella, porque no hay tiempo ni de llorar, por lo que estaban muriendo. En este caso quedó solo porque murió su esposa. Jesús también quedó solo en la cruz. De hecho dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Nadie acompañó a Jesús, nadie acompañó también a Ezequiel, y nadie le daba importancia al mensaje de Jesús. Jesús tuvo 3 íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, pero en el momento más difícil lo negaron, desaparecieron, y a veces hasta se durmieron en el momento de crisis. Y aquí Ezequiel iba en nombre del Señor, pero también quedó solo. Ezequiel tuvo una vida dura, una vida difícil, una vida donde le costaba ser profeta y servir a Dios, pero al mismo tiempo se manifestaba el Señor en una forma especial. ¿Cuántos dicen amén? El siervo de Dios tiene una vida difícil, inentendible, dura, de soledad, como Jesús, pero también, a su vez, está fortalecido por el Señor. Los ángeles del Señor le fortalecen. Recuerden que el Señor fortalecía, el Dios Todopoderoso fortalecía a Jesús, pero dice una parte que cuando Él estuvo en Getsemaní vinieron los ángeles y le fortalecieron. Y aquí vemos a Ezequiel bajo el Espíritu del Señor, bajo el resplandor del Señor, y cuando se aleja esa gloria dice que los ángeles, querubines, aparentemente todo este ruido de seres alados, son los ángeles del Señor. ¿Por qué son los ángeles del Señor? Porque en un momento gritan, bendito sea en su templo nuestro gran Dios. Así que fortalecido por los ángeles en medio de las dificultades y de las crisis que les toca vivir. Y yo quiero hablarte de estas características que marcan al servidor de Dios. ¿Qué características marcan al servidor de Dios? Número 1, es marcado por la crisis emocional. Hermanos queridos, es una realidad el desajuste emocional, el desarreglo, la crisis emocional, el estar invadido por emociones negativas muchas veces. Aquí hay 2 emociones juntas que intervienen en la vida de Ezequiel, y es cuando él dice, en medio de todo esto, y fíjense por qué, ¿no? Dios le está llamando, y él dice en el versículo 14, estaba yo molesto y enojado. ¿Escuchó? Molesto y enojado. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no va a estar molesto y enojado? Por la situación que le toca vivir. Porque él recibe un mensaje, él recibe un mandato, él recibe de parte del Señor una palabra que lo pone en una situación de molestia, de fastidio, de enojo. Estaba leyendo acerca del enojo y me llama la atención. Dice que el enojo se produce, es una emoción negativa que se le produce a algunas personas cuando en su camino se le pone algo que no estaban esperando, que no querían que se aparezca en medio de su camino. Es decir, cuando alguien se mueve libremente y de pronto aparece alguien que viene a molestarle su libertad, a molestar su desarrollo normal o su desarrollo natural o el que había pactado o planeado, cuando algo se le planta en el camino, cuando algo le preocupa o le genera una angustia en el camino, la gente se enoja y tiene esa reacción negativa porque tiene que sortear algo que le molesta. Dice que él estaba molesto y enojado porque tenía que ir a un lugar donde no quería ir, a gente que ni siquiera le respetaba ni quería escucharle. Es decir, tenía que hacer una obra fastidiosa, tenía que hacer una obra ingrata, hablarle a gente dura que no quería escuchar el mensaje del Señor. Hermanos queridos, Dios me mostraba esto. Los servidores del Señor tenemos tarea difícil, no es tarea fácil la que tenemos que hacer los que queremos servir y obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si queremos vivir como queremos, no le damos importancia a los obstáculos o a lo que parece en el medio, ni le damos importancia, lo dejamos, pero nos enoja cuando hay algo que nos saca de nuestra comodidad, cuando algo nos saca
de nuestro andar fácil. Los desafíos nos enojan. Aquí lo que recibe Ezequiel es un desafío. Su desarrollo natural era el sacerdocio. Usted puede leer en Ezequiel 1:1, dice que había llegado el año 30 de su vida, dicen los especialistas, los estudiosos biblistas, el año 30 cuando comienza el sacerdote a desarrollar el sacerdocio. Y dice, cuando él tiene que desarrollar el sacerdocio, el templo es destruido. Sin templo no hay sacerdocio, no hay sacerdote, porque el sacerdote ministraba en el templo. Si no hay templo, no hay trabajo para hacer. Así que toda la vida preparándose en su camino, y de pronto se siente fastidiado y molesto, se enoja porque Dios le cambia su trabajo, le cambia su preparación, y él que se había preparado para ser sacerdote de pronto tiene que profetizar en el nombre del Señor, tiene que hablar cuando él no sabía hablar, cuando él tenía que hacer otra cosa que no era hablar, tenía que presentar los animales delante del Señor, acercarse delante de Dios, etcétera. Ahora tiene que profetizar, tiene que hacer algo para el cual no estaba preparado. Así que su enojo, su fastidio es por la situación que Dios lo pone en algo que tiene que hacer, que no tiene la más mínima gana de hacer. Y Dios le dice, encima te van a ignorar. Pero ¿para qué me haces hablar, Señor, si me van a ignorar? Usted de antemano sabe lo que dice. ¿Para qué le voy a hablar al vecino si me va a decir, yo soy católico, yo soy esto, soy lo otro, no me interesa? No importa. Nuestra tarea es hacer lo que Dios nos dice, hablar la palabra del Señor, hacer lo que tenemos que hacer, aunque nos ignoren, aunque sea ingrato, aunque nos digan lo que nos digan. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros estamos motivados por la tarea del Señor, por el llamado del Señor, por la responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer. No estamos motivados por la respuesta. No estamos motivados por los resultados. Hablaba del resultadista, que el viernes hablaba sobre esto, cuánto queremos el resultado. Fíjense que hay algo muy notorio. Yo le pido que vea los dos mensajes de este viernes, que habló Sebastián, y el anterior que yo hablé, porque Dios nos dio una misma, idéntica palabra. Idéntica palabra. No sé si usted estuvo acá o no, pero fue idéntico, porque él hablaba sobre, a veces, el objetivo y el proceso. Él habló una palabra proceso. Y yo también hablaba de esto, exactamente lo mismo. La fe al extremo es cuidar el proceso, porque el resultado es la fe, pero el proceso. Por eso le digo que esto es importante. Hay veces que logramos un montón de cosas, pero lo que importa es el proceso, para que nosotros en el proceso, como a Ezequiel le pasa aquí, él tenía que cuidar ese proceso de obediencia, de hacerle caso a Dios. Es muy importante, hermano. Esto es muy importante. El fiel servidor, lo que le sucede acá, escuche, es que él está en una crisis emocional. Yo veía que los profetas de Dios, porque hay algo que caracteriza al cristiano. Yo no sé si usted estará de acuerdo, los teólogos estarán de acuerdo o no, pero yo entiendo que hay cristianos y que hay cristianos profetas. Hay cristianos que llevan el nombre de cristianos, que viven una vida cristiana nominal, como se dice, de títulos. Solamente nos damos cuenta que es cristiano porque dice yo soy cristiano, por alguna acción exterior. Sabemos que hay cristiano a veces porque lleva la Biblia, ahora ya ni la Biblia se lleva. Yo por eso le digo, no lleve el celular al encuentro, lleve la Biblia. Hay algunos que tienen un nombre adelante de la Biblia. ¿Se acuerdan? En los libros, ¿qué dice? ¿Qué dice? En la tapa de esas Biblias negras, ¿qué dice? Tiene dos palabras: Santa Biblia. Santo significa apartado. Si usted la lleva en el teléfono, no está apartado, está metido en la agenda,
la Biblia, la película, el YouTube y la mar en coche. La Santa Biblia es algo que está apartado. Por eso usted tiene que separarlo. Yo quiero que nosotros nos llevemos el celular. De hecho, ni lo vamos a poder usar. Que llevemos un libro, ¿sí?, como es la Biblia, porque la vamos a apartar la palabra. Tiene un sentido simbólico, pero importante. Porque no es cualquier libro. No es lo mismo leer el WhatsApp que la Biblia. Usted tiene que hacer un ejercicio de separarse cuando se separa con la Biblia. No honramos la Biblia, las letras, no. Antes eran pergaminos, son hojas. Pero es importante, hermano, es importante. Pero yo cuando veía, y vuelvo, cuando veía a Jeremías también se fastidió. Jeremías también se molestó. Y le dijo al Señor: yo no quiero hablar más en tu nombre. No quiero predicar más en tu nombre, porque yo predico en tu nombre y me pegan con el látigo, me pegan varas, me encarcelan, me ponen en el cepo y no hablaré más en tu nombre. Pero dijo: no obstante, había un fuego dentro de mí, había algo dentro de mi corazón y quise callar y no he podido, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermanos queridos, el fiel servidor no tiene tarea fácil. Es una tarea difícil, tediosa, angustiante, molesta. Aquí estaba enojado y molesto. Le fastidiaba tener que hacer algo que parecía de tonto. Voy a hablar a alguien que ni me quiere escuchar. A Jeremías cuando fue dice: no, ni siquiera te van a tener en cuenta, no te van a escuchar. Y por predicar lo metían preso. Harta tarea tenía de hacer lo que Dios le mandaba, que no tenía sentido. Hermanos queridos, muchas veces nos vamos a encontrar en esta realidad. El fiel servidor, el servidor de Dios, aquel profeta de Dios, aquel cristiano. Vuelvo a decirle, el cristiano común, como le dije, que se ve por algo exterior, porque lleva una Biblia, porque salen el domingo a la mañana peinados y lavados y perfumados. Y a veces trajeados. Si no, no nos damos cuenta. No hay fe, no hay poder, no hay milagros, no hay maravilla, no hay señales. No se resucitan muertos, no se sanan enfermos. La realidad que nos pasa. Y yo quisiera que todos nosotros, quisiera ser un cristiano profeta, como los profetas del Señor, como Eliseo, que levantaba al niño muerto, como Elías, que hacía milagros, que multiplicaba el pan, que hacía que vengan los cuervos y le den de comer. ¿Cuántos dicen amén? El fiel servidor es el profeta, es el cristiano profeta que suelta la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y él no quería hablar más, Jeremías, y se quiso alejar de Dios, y se quiso olvidar de Dios, porque no aguantaba más lo que estaba pasando. Y viene también luego Elías, y Elías también está en una crisis emocional. Estoy hablando de esto, la crisis emocional del profeta. Entonces Elías también empieza a predicar la palabra y enfrenta a los demonios, y enfrenta a los Baales, y enfrenta a los demonios de Acera, y mata a 850 profetas con un cuchillo, y los degolla a todos junto a un río, y los mata a 850 uno por uno, y tiene una gran victoria. Pero al otro día cae en crisis. Y hermanos queridos, y es lo que yo lamento en el pueblo de Dios, porque un día cantamos victoria y celebramos y cantamos, y estamos, por ejemplo, en el Congreso, cantando, saltando, alabando, glorificando, y hoy están en crisis emocional, mucho, y a veces permanecemos porque tenemos, gracias a Dios, la perseverancia de permanecer. Pero a veces ni siquiera estamos convencidos de lo que estamos creyendo o lo que estamos declarando. Y así se encontraba Elías, a tal punto que dijo: Dios, me quiero morir. Y se enojó contra Dios, dijo: Señor, ¿para qué tanto? Al final yo soy el único que queda acá y los demás siguen adorando a los demonios. Entró en una crisis emocional. Pero lo peor de esto que quiero decirte en esta mañana es que las crisis emocionales van a existir siempre. Es que hay momentos de lucha, hay momentos de bajón, hay momentos de desánimo, hay momentos de depresión, hay momentos de angustia. Es verdad, pero hermanos queridos, ninguno de nosotros tenemos que decidir por las emociones. Ninguno de nosotros tenemos que movernos por las emociones. Si yo le diría hoy en este momento, me gustaría que alguien esté viendo qué es lo que me sucede, porque no puedo a veces ni estar de pie del dolor que tengo. Y eso es lo que yo siento. Pero hermanos queridos, no es lo que yo siento.
siento, porque tal vez siento ganas de quedarme en mi casa o en una cama, internado y que alguien me atiende. Pero hermano, lo que yo tengo que hacer y lo que tenemos que hacer nosotros es levantarnos por encima y no manejarnos ni por las emociones ni por las circunstancias, sino por la fe y por la convicción que tenemos, como tenía Ezequiel. Y dijo: Señor, yo voy a ir, porque si vos me mandás, voy a ir. Y así dijo el profeta Ezequiel, Jeremías y todo. Y Elías, cuando se quería morir, vino al Señor y le dijo a Elías: ve y levanta a Eliseo y levanta al nuevo rey de Siria. Y él se levantó y fue con poder y autoridad. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y diga: me voy a mover por la fe, me voy a mover por lo que Dios me dice, me voy a mover por lo que tengo que hacer, no por lo que siento. Porque este día de lluvia muchos tienen ganas de quedarse durmiendo. Y bueno, se movieron así, por los sentimientos. Escucho decir, hay hermanos que le decimos: ¿qué te pasó? No, me quedé dormido. No, estaba cansado. No, estoy... Porque sus emociones le dicen: quédate. Y el diablo se le sube a sus emociones. Y ahí están, derrotados, en fracaso, bajo el poder de las tinieblas. Por eso, hermano querido, la crisis emocional es una realidad. Yo muchas veces me pongo a orar. Y estamos orando ayer y digo: Señor, yo no oro lo que siento, porque ni ganas tengo. Oro lo que dice tu palabra. Y profetizaba y declaraba la palabra, no lo que siento. Yo no vengo aquí a predicarle con mi estado de ánimo o con mi estado de salud. No puedo hacerlo. Yo vengo a predicarlo con la convicción que tengo, con la convicción que Dios me dio de hablar. Escuchen o no escuchen. Tal vez usted escucha la palabra, hoy se entusiasma, hoy se alegra, mañana fracasa, mañana baja los brazos, mañana dice: no, yo no puedo, mañana dice: tengo algo más importante. Seguramente va a pasar. Y tal vez el que uno menos espera, el Señor le usa en formas extraordinarias. Gloria a Dios. Pero la crisis emocional es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Molesto, enojado, cansado, fastidioso, una tarea ingrata. Predicar para que nadie te escuche. Hablar para que nadie te atienda. Enseñar para que nadie aprenda. Qué ingrato. La vida del servidor. La vida de crisis emocional, a su vez, escuche, a su vez, no la vive cualquier cristiano, sino el que quiere servir a Dios, el que quiere oír y obedecer la palabra, y el que quiere obedecer al llamado profético. ¿Cuántos dicen amén? Yo me preguntaba por qué muchos rechazan el profetismo, por qué no les conviene. Porque ser profeta es pagar un precio. Porque ser profeta es estar atento a la voz de Dios. Renunciar a lo que uno quiere y hacer lo que el Señor quiere. Servidores, no profeta, cualquiera. Yo hago lo que tengo ganas de hacer. Yo he hablado con muchos y le ministro. Y hacen cosas, y hacen cosas, y hacen cosas, y hacen cosas sociales, espirituales, personales, hacen cosas. Y dice: pero yo hago tal cosa, ¿sabes qué? Haces tal cosa y no recibís nada, porque estás haciendo lo que vos querés, no lo que Dios te manda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan? Hace poquito hablamos de Ageo. Ustedes trabajan y caen en saco roto. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que ustedes quieren, lo que a ustedes les gusta. No, pero yo voy al comedor. No, pero yo voy a visitar a tal. No, pero yo sano a tal enfermo, trabajo de voluntario para tal. Eso está bien, lo que te gusta, pero ¿qué es lo que el Señor te pide? Porque no es hacer lo que yo quiero. Acá Ezequiel se enoja y se fastidia porque tiene que hacer lo que Dios le dice. Anda a hablar a un pueblo que no te quiere ni escuchar, que son duros y se van a burlar de vos. Y él mira, escucha y dice: el que quiera oír, que oiga, y el que no, no. A veces es el 1%, el 10%, el 5% el que escucha. Los demás lo dejan pasar. La segunda característica, hermano, la crisis emocional. La segunda, la responsabilidad extrema. ¿Por qué semejante responsabilidad? ¿Por qué Dios te dice: si no predicas
Y si no le hablas al vecino y le decís que acepte a Jesucristo, vas a ser culpable, porque para eso el Señor nos puso. No te puso para que seas moralista. Hay ateos que son mejores moralistas que nosotros. Por supuesto que tenemos que tener una vida ética y moral responsable, pero para eso no nos puso Dios. Dios nos hizo responsables de hacerle entender a las personas o de llevarle el mensaje. Y esa responsabilidad es muy grande. En el versículo 17 le dice Ezequiel, tu tarea, escucha esto, hermano, por favor. Tu tarea será mantenerte a veces vigilante. Ah, bien, alguien que se despertó. Tu tarea será mantenerte siempre vigilante. ¿Vigilante cuándo? Siempre. No, pastor, estoy cansado. ¿Estás cansado? Siempre vigilante. Vigilante es vigilante. Un vigilante, como dijo recién Olga, su hijo se tuvo que quedar, ¿no? Está en seguridad, tu hijo, en seguridad. Él, quédate hasta las 4. Le pusieron una cama y que se duerma, ¿no es cierto? No, tiene que estar así, atento a lo que estaba pasando. Y ese es el vigilante, el que está atento. El que está atento porque el enemigo no sabes en qué momento, de qué manera, con qué persona, con qué situación, en qué circunstancia va a venir y te va a atacar, y te va a mentir, y te va a engañar, y va a armar una trampa. En cualquier momento va a ser el enemigo el que venga a destruirte. Entonces dice, Ezequiel, ¿sabes cuál es tu tarea? ¿Cuál? Yo me preparé para sacerdote. No, olvídate. No, pero yo sé ser el sacerdote. No, no existe más sacerdocio. ¿Cómo que no? No, porque no había templo. No había, por ahora no hay sacerdocio, Ezequiel. Ahora vas a tener que hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Ser vigilante. No, pero yo tengo sueños. Sé vigilante. Pero estoy cansado. Tenés que permanecer. Quiero bajar los brazos. Tenés que permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra tarea es estar vigilando, porque no sabemos cuándo el adversario, por eso dice, manténganse alertas, dice en Efesios capítulo 6, porque no sabemos cuándo el diablo va a venir a atacarte, a robarte, a sacarte la bendición, a aprovecharse de tu vida, mantenerte vigilante. Por eso, hermanos queridos, muchos dejaron la vigilancia, dejaron el servicio, dejaron la entrega, dejaron la obediencia al Señor. Pero los cristianos profetas debemos ser vigilantes. ¿Cuántos dicen amén? Manténgase alerta viendo los días que son malos. Tenemos que estar atentos, vigilantes. Esa es la responsabilidad. Pero nosotros, ¿por qué? ¿No puede hacerlo alguien por mí? No. La responsabilidad es muy grande. Mantenerte alerta, despierto, permanentemente. Porque el pueblo está pasando momentos difíciles y el Señor lo mandó. ¿Y saben qué? Podían morir, podían ser destruidos para siempre. Jesús dijo claramente, cuando la gente comenzó a seguirle al Señor, yo recuerdo tanto, me viene tanto a la memoria, me venía tanto a la memoria, cuántas personas, iglesias que se abrieron durante los 90, claro, porque era el boom, era el auge, era el movimiento social, espiritual que había. Muchos se sumaban a las aguas, al movimiento de las aguas. Todos eran pastores, todos eran profetas, todos abrían iglesia, todos ministraban, todos impartían unción, todos veían visiones, todos veían sueños. Y ahora muchos de esos están en lo peor del pecado, porque no se mantuvieron vigilantes, porque solamente se dejaron llevar por la hora del Espíritu Santo. Pero cuando tenían que buscar al Señor, se olvidaron. Cuando tenían que renunciar al pecado, se olvidaron. Cuando tenían que levantarse de madrugada, tenían sueño. Cuando tenían que perdonar, se llenaron de odio. Hermanos queridos, la responsabilidad nuestra de mantener el fuego encendido. Es el ministro del Señor que tenía que mantener el altar de incienso encendido todo el día. ¿Cuántos dicen amén? Que la presencia de Dios esté ahí. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de que el altar esté encendido, de que la presencia de Dios fluya. Pero nuestra mente se apartó del Señor, nuestro corazón se apartó del Señor. Usted véalo mañana a la mañana. ¿Qué es lo que está pensando a la mañana? En el trabajo, en la responsabilidad, en la familia, en esto, en lo otro, en el futuro, en las vacaciones, en la mar en coche, en el dinero, en la deuda. Y nuestro corazón se llena de mundo, se llena de las cosas terrenales.
Y nuestra responsabilidad es estar vigilando. Nuestra responsabilidad es ser una atalaza del Señor. Es estar despierto, atento, porque Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Atento, porque una realidad está sucediendo a nuestro alrededor. Y la otra responsabilidad tan grande es una palabra que no usamos acá, pero que tenemos que tener, porque Jesús la transformó. Es la culpa, o podemos decir la responsabilidad extrema a la que le hablo, de no anunciar, de no advertirle a la persona que está a nuestro lado. Puede ser que se nos pasen algunos, pero a mí me preocupa seriamente cuando veo cristianos que jamás testifican de su fe en Jesucristo. ¿Qué cristianos son? Vergonzosos. Hermanos, la responsabilidad era muy alta. Tener que ir, tener que estar despierto todo el día, vigilando todo el día. Ni siquiera, como le dije, Ezequiel pudo llorar a la muerte de su esposa. Dios no se lo permitió. Le dijo, no hay ni tiempo para llorar la muerte de tu esposa. No hay. Tienes que mantenerte atento, vigilando. Y después le dice, si no se arrepiente, será problema de ellos, pero tu problema es que le anuncies y le digas lo que tienen que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo que hay cristianos que se lavan las manos. No sé, no es mi tema, sí es tu tema. Por más que te laves la mano y encuentres las excusas que quieras encontrar, el Señor dice, vos sos responsable de advertir a las personas que dejen su mal camino. ¿Cuántos dicen amén? Es una responsabilidad muy grande, sí. Estoy hablando de la dificultad del servidor, de la vida dura del servidor. Y tercero, la lucha espiritual. La lucha espiritual. Primero, pelea con el enemigo. Versículo 25. Estoy terminando ya. Mire lo que dice. Debes saber que te van a atar. Te van a atar. Versículo 25. Vos vas a ir, yo te mando, ahora vas a ir, y lo manda, y te van a atar. Pablo, cuando fue a predicar a alguna ciudad, dijo, te van a atar, te van a meter prisionero. Pero si Dios me respalda, pero te van a atar. Yo le digo a los ministros, lamento que no está acá Sebastián, pero Camila, Sebastián, todos los ministros que se han levantado, hemos levantado este principio de año, los van a atar. El enemigo los va a atar. Porque tienen alta responsabilidad, porque tenemos alta responsabilidad. Nos va a atar. Dios nos manda, sí, pero el enemigo nos va a atar. Nos pone en la mira, el único que estaba en la mira en este tiempo, ahí en Tel Aviv, primero en el río Quebar, después en Tel Aviv, y después en el valle, era Ezequiel. Ezequiel estaba en la mira del diablo. Así que el diablo lo ató, porque Dios le dijo, te van a atar, tus enemigos te van a atar. Mire lo que dice. Más adelante dice, escuche, versículo 26, no podrás reprenderlos. Oh. ¿Cómo se explica? No sé. Pero Dios te manda a un lugar donde te van a atar y dice, le cerró la boca, se le pegó la lengua al paladar y no podrás reprenderlos. Hay momentos que el diablo se hace fuerte contra nosotros. Yo lo estaba viendo estos días y le preguntaba al Señor y me doy cuenta que es así. Hay momentos, y dijo, te vas a encerrar en tu casa. ¿Lo está leyendo? Ahí dice 24, ve a tu casa y quédate encerrado. Hay momentos que el enemigo lo ata, no puede reprender
y tiene que quedar encerrado. ¿Qué cosa? Pero Dios te está respaldando. Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el control. Pero es lo que sucede. La lucha espiritual contra el mismo diablo. Él no puede reprender. Queda atado y encerrado en su casa. Y una lucha más. Una lucha con Dios. Porque lo otro lo hizo el enemigo. Dios le dijo, te van a atar los demás. Pero una lucha con Dios. Porque Dios le dice en el versículo 26, como los israelitas son rebeldes, la lengua se te pegará al paladar y no podrás reprenderlos. Dios le cierra la boca y le dice, te vas a quedar ahí hasta que yo te diga. Una lucha. No sé si usted peleó con Dios, pero a veces peleamos con Dios y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro en tu nombre? Y es clarito lo que le dice el Señor. Dios me hizo sentir su poder y lo hice y vi de nuevo a nuestro Dios y me arrodillé, pero me hizo levantar y dijo, quédate encerrado, debes saber que te van a atar y que no podrás caminar libremente. Como los israelitas son rebeldes, voy a hacer que te quedes mudo. Dios le estaba diciendo esto, voy a hacer yo, le decía Dios, que te quedes mudo. Es decir, él tiene que pelear con el diablo, con el enemigo, y tiene que pelear con los tiempos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Y hay veces que no lo entendemos y no podemos reprender y nuestra boca está cerrada y no podemos operar por más fe que tengamos, por más unción que tengamos. El Señor nos calla porque tenemos que manejarnos en el tiempo de Dios. El fiel servidor tiene que tener la paciencia. A veces tenemos que ser pacientes y esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no quiero dejarlo así. Tengo algo para decirle. A su vez, porque uno dice, che, pero tan negativo. No, esta es la realidad. Por eso Jesús le dijo, mire, si alguno quiere venir conmigo, yo no tengo donde recostar la cabeza. Es decir, yo no tengo nada fácil. Pero el Señor le dice algo importante en el versículo 1. Le da la dulzura que contrarresta la amargura. Le dice, toma estas palabras y cómela. Y la comí y me fue dulce como la miel. Es decir, en esta situación donde vas a vivir, había algo que tenía que estar en su boca permanentemente para que le mantenga la dulzura, y era la palabra, era la promesa del Señor, era la palabra, el rostro, las palabras del Señor, la visión profética, la palabra profética. Por eso, hermanos queridos, nosotros, a pesar de la situación, las promesas es la miel para nuestra vida, es la dulzura para nuestra vida, es lo que nos mantiene porque fíjese qué interesante, dicen que el chocolate, muchos comen chocolate porque te cambia el ánimo, ¿no es cierto? Porque tiene estos elementos que te cambian el ánimo. Entonces él estaba molesto y enojado, pero si él tenía la miel, si a veces tenemos el dulce en nuestra boca, va a hacer que la amargura, que la molestia se vaya y sea contrarrestada. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces nos falta la dulzura porque nos falta la palabra, porque nos falta las promesas, porque nos falta declarar la palabra de día y de noche en todo tiempo, en el buen tiempo y en el tiempo malo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la palabra no falta. La palabra es la dulzura, pero también la presencia del Señor te acompañará siempre. Y Dios estuvo en el río Quebar, y Dios estaba en Tel Aviv y también en el valle. Y cuando Él está, dice que está la presencia del Señor. Pero hay algo que me sorprende en el versículo 12, y cuando el esplendor de Dios comenzó a retirarse. Y hay personas que dicen que el resplandor del Señor se retira. Hay veces que esa gloria maravillosa no se manifiesta. Hay veces que no estamos en ese éxtasis espiritual. Hay veces que no estamos en
en esa gloria maravillosa donde sentimos la presencia del Señor. El esplendor del Señor se va, se retira, pero dice que al momento sentí el estruendo de los ángeles del Señor. Eran las alas de los querubines que comenzaron a chocarse y venían y cantaban. ¿Para qué? Para alentar a Ezequiel, para fortalecer a Ezequiel. Hay momentos, hermanos, que no tenemos la gloria del Señor, hay momentos que no sentimos la presencia, pero los ángeles del Señor nos acompañan en todo tiempo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponete de pie, porque si la gloria se va, los ángeles vienen, porque si el esplendor se va, el poder de los ángeles maravillosos nos sostienen en el día de angustia. Aleluya. Y te va a devolver la autoridad, y te devuelve la autoridad, porque dice que comenzó a predicar con autoridad. Entonces hablarás en mi nombre. Cuando yo haga que tu boca se suelte, entonces vas a hablar, y el que oye, que oiga, y el que no oiga, que no se quede sin mi palabra, sin mi mensaje, le dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que quiero dejarle, porque dice: te haré duro como el diamante. Pasa, servidor, todo esto, pero quédate tranquilo, no somos flojitos. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano general es flojito, el cristiano profeta es duro como el diamante. El cristiano profeta: te haré más terco que ellos. Así que más terco se pone la gente, más todavía le decimos que es tiempo de buscar a Dios, que es tiempo de seguir al Espíritu Santo, que es tiempo de santificarse, que es tiempo de mirar la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque seremos más tercos en predicar la palabra, seremos más tercos en llamar a la santificación, seremos más tercos en decirle que es tiempo de santificarse, porque Cristo viene pronto. Alguien diga amén. Pero yo leía sobre el diamante, cuando me quedó la figura del diamante: te haré como el diamante. Y vi algo que me sorprendió. Si tenemos la misma palabra, si tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿por qué hay cristianos derrotables fácilmente? ¿Y por qué hay cristianos profetas, duros de servicio y fuertes como el diamante? Y veía una ilustración interesante. Alguien puso y comparó el grafito, vos que sabés de química, ¿no? El grafito y el diamante. Dice: ambos son carbonos, son de la misma familia. Sin embargo, el grafito se deshace, se rompe fácil. Es como la mina del lápiz, ¿no? Usted a veces lo toca, se ensucia todos los dedos, se deshace, se va gastando, por eso le saca punta al lápiz, se deshace, se desgrana. Y el diamante es durísimo, no se puede romper con nada, se tiene que pulir con fuerza. Tiene la misma composición, dicen, atómica. O mejor dicho, son de la misma familia, pero la diferencia es cómo está organizado justamente su composición atómica. Son lo mismo, pero los átomos están organizados de una manera y otros, el grafito de otro. Uno se deshace y otro es durísimo que puede permanecer. Lo mismo que los cristianos. Tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma promesa, tenemos la misma unción, pero hay unos que lo organizamos de una manera y otros lo organizan de otra. Hay otros que tomamos las promesas de una manera y lo organizamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca frente a Dios, y otros que lo organizan de otra manera. ¿Cómo estás organizando la unción? ¿Cómo estás organizando las promesas? ¿Cómo estás estableciendo la estructura espiritual interna? Tenés los mismos componentes, pero la organización es diferente. O terminás siendo grafito y te deshaces, o terminás siendo diamante, invencible, durísimo, y que termina con un gran brillo. ¿Cuántos dicen amén? Cerrá los ojos. Padre, alabo tu nombre, Señor, por tu palabra. Haznos, Señor, como Ezequiel, que renunciemos a los deseos, y aun cuando nos enoja,
o nos fastidia la situación. Asumimos, Señor, y enséñanos cada día a asumir la responsabilidad de la atalaya, a predicar a tiempo, fuera de tiempo, a enfrentar la situación que sea. Y también ayúdanos, Señor, a enfrentar al enemigo y aún enfrentar tus tiempos, porque no conocemos tu tiempo, porque nuestros tiempos no son tus tiempos, Señor. Por eso recibimos la palabra en este momento. Y una cosa hacemos: obedeceremos a tu nombre, Señor. Te obedeceremos a ti, oh Dios. Renunciamos al pecado y enséñanos a organizar bien las promesas. Enséñanos a organizar bien nuestra vida, a poner el orden en nuestro interior, como esos elementos de carbono. Unos están organizados en forma débil y otros en forma dura, firme. Nosotros queremos ser organizados como el diamante. Espíritu Santo, trabaja en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor, vamos.